a la doctora Lourdes Santín González, quien amablemente ha adelantado su conferencia, pues el primer expositor que teníamos tiene un problema que nos mencionó, que le iba a demorar un poco al momento de conectarse y muy gentilmente la doctora Lourdes Santín ha accedido a acompañarnos un poco más temprano en esta noche. El tema con el que intervendrá la doctora es prevención de los trastornos psíquicos en el puerperio y sus repercusiones sobre las funciones maternales. La doctora Santín es profesional de la salud mental con experiencia en proyectos aplicables al manejo de poblaciones en riesgo social. Tiene experiencia en capacitación en temáticas de derechos y sistema de protección integral, trastornos mentales, códigos de convivencia, clasificación internacional del funcionamiento y la discapacidad y trastornos del espectro autista de niños de alto riesgo. Tiene experiencia en procesos de investigación social y científica, en problemáticas de maltrato, violencia, abuso sexual, entre otras, en personas con y sin discapacidad. Es docente a nivel superior de posgrado de cuarto nivel en temáticas neuropsicología en la Universidad Internacional del Ecuador, psicopatología versus normalidad en el desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, y bases neurobiológicas del desarrollo en la Universidad Politécnica Salesiana, entre otras temáticas relacionadas con la salud mental perinatal, neurociencias y psicomotricidad a nivel de pregrado y posgrado. Es líder del Servicio de Salud Mental del Hospital Gineco-Obstétrico Nueva Aurora, también en el MSP, atención base, problemáticas relacionadas con la salud mental perinatal. Doctora Santín, muchas gracias por estar con nosotros y por adelantar su conferencia. Sea usted bienvenida. En este momento ya puede compartir su pantalla y activar su micrófono. Muchas gracias, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, doctora, fuerte y claro. Perfecto. Bueno, esta tarde que hemos cambiado un poco la dinámica y empezamos más tempranito, vamos a hablar de algunos temas que ya los vinimos reconociendo el día de ayer. Ayer ya lo trabajamos un poquito desde la perspectiva materno-infantil y desde los niños. Ahora nos vamos a centrar en la mamá, en este proceso de construcción materna que implica vivir una crisis, ¿no? Entonces voy a pasarles ahora mis diapositivas, solo denme un segundito para poder compartirles la pantalla. Okay. Bueno, antes de quería introducir un poco el tema con un video pequeñito, cortito, que habla un poco de esto que vamos a introducir el día de hoy, que es el tema de alteraciones psíquicas o mentales en el puerperio o posparto, ¿no? Entonces vamos a escuchar un poquito para luego poder ya irnos relacionando con el tema a nivel teórico. Era un bebé muy buscado y muy querido. Nunca en la vida había tenido problemas de salud mental. Siempre he sido una persona súper activa, súper involucrada en todo, trabajadora, muy sociable. Las primeras semanas realmente me encontraba mal en el sentido que me sentía un rechazo al bebé. ¿Qué quiere decir un rechazo? O sea, no sentía el vínculo con el bebé. Pensaba que era un bebé feo, o quería cogerle en brazos cuando lloraba. Físicamente imposible de sonreír. Entonces, más que nada sentía pena por el bebé, ¿no? Digo, pobre criatura que tiene una mamá que no le quiere. Dar pecho es un poco de esto, ¿no? La sensación que te chupa, que saca la vida y que me daba asco, pero conseguí hacerlo hasta el año, no sé cómo, pero conseguí. Y me acuerdo un día que el bebé dejé con mi madre y mi suegra
Y me acuerdo, lloraba sin parar y le dije, si el bebé está en casa, no quiero volver. No quiero volver a ver al bebé, no puedo. Entonces, claro, mi marido no sabía qué decir y no sabía que tenía una depresión postparto. Claro, me consolaba, me decía, no, es normal, eres una madre nueva, es muy difícil. Entonces, claro, vas pensando, bueno, si lo que siento es normal, soy yo que no soy capaz de hacerlo y soy mala madre y bueno, tengo que tragármelo y hacerlo como puedo, ¿no? Dejé de explicar tanto. Cuando mi hijo en septiembre empezó la guardería, es cuando empecé a, bueno, respirar un poco y cuidar de mí misma. Empecé a hacer ejercicio cada día, empecé a hacer yoga, empecé a cuidarme a mí, lo que estaba comiendo, porque no comía bien. Y al cabo del año, el niño cumplió 1 año y me desperté, digamos, me sentía, que las nubes que estaban en la cabeza, que no me dejaban pensar, todo pesado, como se me fue. Yo me sentía como querida antes, ¿no? Como yo misma, otra vez. Entonces buscamos el siguiente, que suena un poco raro de lo que había pasado, pero estaba segura que quería 2. Un embarazo espectacular, estaba muy bien con mi hijo, poco a poco haciendo vinculación, que no habíamos llegado a hacer en el primer año. Nació mi hija, un parto espectacular y al mes por ahí me di cuenta que me estaba pasando otra vez. Me derivaron a doctora Luisa García en la maternidad, en psiquiatría perinatal, y me recibieron sin prejuicios, con mucho cariño y sobre todo con conocimiento. O sea, lo que estaba explicando, podía explicar todo lo que he explicado ahora, pero en una manera que no podía explicar ni a mi familia. Me dijo una Luisa, doctora Luisa, me dijo, todas las mujeres que se sientan delante de mí, en mi escritorio, al otro lado del escritorio, digáis lo mismo, ¿eh? O sea, siempre es lo mismo que me contáis. Y era en este momento que realmente no me sentía sola, porque hasta este punto había pasado todo el primer depresión con el primero totalmente sola, no explicando a nadie. Y en ese momento pensé, pues realmente hay otras mujeres que sienten mal, así, no soy la única en el mundo. Tratamiento farmacéutica, o sea, tomando antidepresivos, y también tratamiento hablando con una profesional que te entiende, que te escucha, que no juzga, y también haciendo las clases del vínculo. O sea, clave. Una mujer con depresión postparto no tiene que ir sin tratamiento. Y a lo largo de los 3-4 semanas fue como día y noche, fue increíble. O sea, yo dudaba, yo decía, no, con el primero lo conseguí pasar yo, no quiero medicarme, pero al final no, realmente fue lo que me salvó. Me acuerdo un día que estaba con mi hija en casa yo sola, pero había un momento que le miraba y me llenaba de amor por ella. Y realmente digo, hola, he producido esto, es increíble, es tan guapa, es tan mona. Somos muchas madres que tienen o han pasado una depresión postparto y es una cosa que es temporal, no es para toda la vida. A mí me daba la sensación que mi vida era así y iba a ser continuar así. No es así. Felizmente, una depresión postparto es una enfermedad, porque es una enfermedad, no eliges tener esto, es una cosa que te viene y puede venir a cualquier persona de cualquier parte del mundo, da igual tu trabajo o tu familia, da igual. Pero felizmente es una cosa que se puede tratar y se puede curar. Bueno, no sé si todos están familiarizados con este tema, pero es un tema muy importante en la atención materno-infantil. Ay, perdón.
Como les decía, es un tema muy importante en la atención materno-infantil. ¿Por qué es tan importante este tema? No solamente porque estamos hablando del desarrollo psíquico del niño, de la mamá, sino porque existen un sinnúmero de complicaciones que pueden aparecer en estos periodos, no tanto durante el embarazo como en el momento del parto y posparto. Pero estos problemas, al no ser tangibles, al no existir marcadores biológicos que me digan, ah, esta mujer está padeciendo algo, eh, se hace una patología invisible y es una condición psicopatológica que aparece y que perturba la vida de una persona hasta llegar a un punto de un posible intento autolítico realmente un suicidio, ¿no? Existen muchísimas condiciones que alteran el curso mental de una persona y que no solamente se deben a la depresión postparto que asumimos que es algo que no nos toca, que no nos llega y además que es muy silenciada, ¿no? Porque las mujeres, como dice aquí esta experiencia que les compartía, es tal cual. La mujer no quiere hablar de esto y sobre todo es algo vergonzoso, ¿no? O sea, donde yo no puedo decir, este bebé no lo quiero ver. Y la madre siente pena por ese bebé porque no tiene un reconocimiento de ese niño a través suyo y no se reconoce ella como madre a través de él. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa con esto? ¿No? ¿De dónde nace? Realmente es importante tomar en cuenta que una depresión postparto es una condición que no tiene una causa, que no existe hasta el día de hoy una causa específica. Se habla que puede tener una base teológica desde el punto de vista hormonal, ¿no? Desde esta descarga hormonal que se suscita. Sin embargo, la depresión postparto no se da inmediatamente al parto. En realidad, esto empieza realmente a recrearse después de la cuarta semana hacia la 12ª semana que aparece, por ejemplo, la depresión postparto. Nunca es totalmente inmediata. Va apareciendo ciertos factores y se estabiliza en esa edad, en esa etapa. Entonces, estos cambios hormonales sí tienen mucho que ver. Tiene que ver la red de apoyo, tiene que ver la construcción psíquica de la persona y tiene que ver cómo esta persona debuta. Puede aparecer en cualquier persona, en cualquier mujer que haya sido estable o no antes, pero que todos estos factores que están en torno a ella pueden favorecer o deconstruir su forma de ser madre, ¿no? Entonces, bueno, ahora que vamos a hablar de estos trastornos psíquicos en el puerperio, es importante reconocer que el embarazo no solamente es un proceso biológico, sino que el embarazo es un proceso psíquico, una construcción psíquica que está mediado por factores hormonales, por supuesto, por su neuroplasticidad, porque se va reconociendo en ser madre y va generando nuevas formas de ser y de comportarse frente a esa maternidad. Y esta prevención de trastornos necesita saber si es que existieron antecedentes patológicos en esta mamá. Una mamá es más proclive sí, a tener una depresión postparto si ha tenido embarazos anteriores donde los haya padecido o haya padecido depresiones importantes en el pasado. ¿Qué implica esta prevención? Implica muchísimos aspectos, desde disminuir costos de salud. Una depresión mínimamente se trata en un lapso de 1 año a 2 años, por lo mínimo, y no solamente con psicoterapias, ¿no? Sino con atención psiquiátrica. Y sobre todo va a influir, como hablábamos ayer, para los que estuvieron en nuestra ponencia el día de ayer, va a influir en el desarrollo de ese niño y de esa construcción de su ser, su personalidad, su sistema nervioso, esa relación materno-infantil que luego se socializará o generalizará en la sociedad más bien. Y va a disminuir riesgos de mortalidad, ¿no? Porque una depresión tiene consigo este aspecto que es ahí visible, ¿no? De alarma, esta idea de muerte, que puede ser permanente o no, transitoria, pero que uno dice, ya no puedo existir, no tolero mi vida con esto. No siempre aparece,
pero una depresión tiene consigo normalmente este aspecto, ¿no? Como parte de la sintomatología o del cuadro clínico. ¿Qué pasa? Es importante reconocer este problema. Normalmente en los hospitales materno-infantiles o ginecobstétricos, nosotros no tenemos procesos de salud mental mediados por una atención por psiquiatría. Y sin embargo, sabemos que 2 de cada 10 mujeres presentan algún problema de salud mental durante el embarazo y el primer año tras el parto. ¿Sí? 2 de cada 10 mujeres. Casi la mitad de estas no recibirán atención. Y eso es una verdad porque las mujeres no hablamos al respecto. Es muy difícil que una mujer que se construyó en esa idea de quiero ser madre, voy a tener a mi bebé, o que rompió con muchos mitos por la edad, por la fertilidad, por muchas condiciones adversas o no, pero es el resultado de un posicionamiento social, ¿no? Que durante toda mi vida yo fui gestando, ¿no? Desde que yo soy chiquitita, yo voy gestando al bebé que voy a tener a los 30 años. Desde que soy chiquitita me hago imaginarios de cómo quiero recrear el ser madre. Entonces, cuando llega la maternidad y de pronto se rompe ese ideal de ser mamá, yo no lo verbalizo, yo no digo, no quiero estar con mi bebé. O yo no digo estoy oyendo voces, o yo no digo tengo miedo, porque no está bien visto. Ser madre es maravilloso, además que la venta de la imagen de la maternidad es esa, ¿no? Una está radiante, hermosa, se siente feliz y resulta que en ese cambio bioquímico cerebral, que no tiene culpa absoluta la madre, simplemente siente una desesperanza, quizás una idea de no estar cerca de su bebé, de no poder atender a ese bebé o de no poder responder a las necesidades de ese bebé. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo verbalizo? ¿Cómo le digo a mi pareja, a mi madre, a la sociedad que no puedo con esto, que me está matando, ¿no? A menos que ya sea un riesgo evidente, la madre normalmente no habla de lo que está sintiendo. Entonces, ¿qué es importante, no? Y primero ir reconociendo los primeros factores de riesgo, los cambios de estado de ánimo, el que estas condiciones adversas que vamos a estar observando probablemente en una mujer no sean reconocidas como un tema ustedes deben haber escuchado, mal manejo materno, ¿sí? Generalmente cuando se hace una interconsulta al área de salud mental, a psicología, vemos una mamá que está desprendida de su bebé o que no quiere tocarlo, que no quiere atenderlo, y no sabemos qué pasa, o no le da de comer. No sé si vieron lo que esta mujer nos contaba a través de su experiencia, sentía que me quitaba la vida, dice. Yo cuando escuchaba este video decía lo importante de no solamente oír síntomas, ¿no? Sino de oír la emoción que implica el saber no querer estar con un bebé, ¿no? Yo sentía que me quitaba, que me chupaba la vida y no quería y me daba asco. Entonces, estas emociones no están supeditadas, no están sujetas a una decisión muchas de las veces. Es un cambio bioquímico a tal punto, igual que cualquier depresión, y se la cataloga como una depresión mayor, ¿no? Que es para la madre muchas veces imposible y devastador. No se trata de un baby blues. No sé si han escuchado del baby blues. El baby blues es una condición normal, transitoria, fisiológicamente determinada por el cambio hormonal que tiene la madre después del parto. Y estos síntomas de tristeza, llanto fácil, sentimientos de no voy a poder o no sé cómo, estas conductas o pensamientos no perturban la vida de la mujer ni cambian ese funcionamiento materno, ¿sí? La mujer normalmente siente esto y estos síntomas, este estado de ánimo un poco triste, esta baja de estado de ánimo triste, que no puede dormir bien, es un proceso adaptativo y un proceso hormonal fisiológicamente determinado que le ayuda a adaptarse posteriormente a su rol materno y a su rol físico, ¿no? A dar de lactar, a dormir en ciertas horas, las madres reacomodan sus ciclos del sueño a esta experiencia. Este proceso de adaptación conlleva estos síntomas, que es como una depresión muy leve y es un episodio, dura más o menos
desde el momento en que da luz o quizás unos días antes de dar a luz, por el temor que suscita el parto, hasta el momento, más o menos unos 10 días, que empiezan a decrementar los síntomas, ¿no? La diferencia entre una depresión postparto, aparte del tiempo, es la intensidad, esa intensidad que perturba el funcionamiento normal de alguien, que perturba la vida y que perturba el cómo ella puede irse constituyendo en su rol materno. Entonces, ¿qué pasa, no? El esperar al bebé, sí, ya psíquicamente hablando, como lo teníamos presente ayer, tenemos una crisis vital, una crisis en todo el proceso de gestar, del ser madre, de reconocerse, y esa crisis cambia mi historia, y por supuesto es que va a suceder que no sé cómo estructurar mi rol materno, pero esta crisis vital no siempre es mala, es la que me lleva a conjugar el nombrarle a mi bebé o incubar o criarlo, lo que llamamos psíquicamente, ya empezar a sostenerlo incluso antes de que nazca en compañía de mi pareja. Lógicamente llevan miedos, llevan tristezas, que es parte del reconocerse en este nuevo rol dentro de una historia. Pero ya ahí, en esa ruptura de su ciclo vital normal, aparece el puerperio, ¿no es cierto? Nace y el puerperio. ¿Y el puerperio qué significa, no? Significa este alrededor del niño, todo lo que es alrededor del bebé. Este cambio y este puerperio hace que la mujer construya su estado. Es un momento especial, ¿no? Nuestros ancestros, o ni siquiera ancestros, un tiempo anterior, nada más, quizás unas generaciones atrás, trabajaba mucho el tema de la cuarentena, ¿no? Y este tema de la cuarentena decían que es para recuperar a la mamá, para que esté bien, pero no solamente es para recuperarla físicamente, sino para poderla construir dentro de su proceso vital maternal. Lo que hablábamos ayer, esa relación madre-hijo, que hace que la mamá construya su sensibilidad materna y que el niño también encuentre un lugar en esa relación. Y por eso es que en la cuarentena no hay mucha gente, no hay visitas, no hay perturbación ni siquiera del olor del bebé. En esta relación que hay, todo es natural, desde la comida, desde la preparación, desde la transmisión de saberes, de la abuela a la madre hacia su hijo. De la pareja sosteniendo a estas dos personas que se sienten vulnerables en esa adaptación, en ese acompañamiento mutuo que hace que nos recuperemos, ¿no? Lógicamente hay otros puerperios psíquicos también, que es cuando hay adopciones de bebé, entre otras formas de ser mamá, y esos puerperios psíquicos también fortalecen o no los roles. Y en esta organización y desorganización de reconocerse madre, lógicamente se entrecruzan muchísimas emociones, y estas emociones, dependiendo de las fortalezas, debilidades, tanto físicas, químicas como psicológicas, constituirán la posibilidad de aparecer problemas psíquicos o trastornos mentales puerperales. Y aquí es cuando empiezan a entrecruzarse algunos otros parámetros, ¿no? Desde el punto de vista psíquico. Esta construcción de sensibilidad emocional necesita atravesar muchísimas circunstancias, los vínculos primarios de la madre. ¿Qué significa esto? Según las teorías psicológicas, se habla de que una mamá tiene que atravesar por sus vínculos primarios, es decir, por cómo ella fue hija, para poder construir su ser materno. Y atravesar por estos vínculos ancestrales o de su historia personal implica tal vez romperse, ¿no? Romperse. Y ahí es cuando aparece en este periodo crítico esta idea de la transparencia psíquica. ¿Y qué es la transparencia psíquica? Es aquella que me hace resurgir como madre a través de los recuerdos del pasado. Y estos recuerdos del pasado hacen que yo construya a mi madre fantaseando, ¿no? Mi propia niñez. Y si fue grata, entonces esta referencia va a ser favorable para mi maternidad. Pero si fue traumática, marcada por abusos, angustias primitivas, lógicamente
va a repercutir en su forma de ser madre y podría determinar posibles condiciones para la aparición de una depresión postparto, ¿no? Esta transparencia psíquica lo que hace es reactivar procesos psicológicos anteriores no resueltos, ¿sí? Entonces se pueden reagudizar los duelos pendientes. ¿A qué me refiero? Si yo tenía un proceso roto, podríamos decirlo, o fracturado con mi vínculo materno, ¿qué es lo que sucede? Es que en este preciso momento se reactivan esos duelos no resueltos y puedo recrear ahora condiciones tan adversas como una depresión postparto o como un trastorno de ansiedad, que la depresión sumada a la ansiedad hace que haya un riesgo de intentos autolíticos. Se incrementa, ¿no? Se incrementa a un 90% de una depresión per se. La depresión sumada a la ansiedad, cuando ustedes vean pacientes que están deprimidos y aparte con caracteres de ansiedad, esa condición mixta potencia la posibilidad de aparecer intenciones o ideas autolíticas, ¿sí? Entonces, cada uno de estos aspectos no resueltos en la vida propician o no una maternidad favorable. Y estos vínculos lógicamente deben resolverse y eso hace que este momento sea tan privilegiado, porque si aparecen podemos resolverlos, porque muchas veces pasan en silencio, ¿no? Pero si son reconocidos por la madre, pero si no los reconocen, puede vivir la maternidad igual que el mismo abuso que quizás sufrió en etapas anteriores. Entonces sabemos que estas representaciones maternas se construyen, ¿no? Se construyen desde la ambivalencia que sucede en el primer trimestre de embarazo, en el segundo trimestre ya advierto la presencia de mi bebé en la pancita y el tercer trimestre aparece un duelo. Ese duelo que puede estar supeditado a voy a dar a luz y le perdí a mi bebé. Hay muchas mamás que suelen decir yo le extraño a mi bebé en la panza, le extraño muchísimo. Y es como incoherente esa idea, ¿no? Pero la mamá siente una pérdida a través del parir. O también lo que sucede es que tienen un duelo a partir de perderse, ¿no? Antes yo era sola y ahora tengo que vivir para otro. Y aunque sea incoherente ese pensamiento, es un pensamiento que puede llegar a ser tan perturbador que no genera esta capacidad de ser sensible ante su hijo, ¿sí? Entonces, el vínculo, lógicamente, y la estabilidad emocional de esa mujer va a depender de diferentes factores, ¿no? De la calidad de la relación con la pareja, del apoyo que tenga socialmente, amigos, familia, esa red de apoyo que nos sirve de sostén y de soporte cuando uno está más débil y vulnerable. La mujer, lógicamente, cuando da luz, siente esta tensión y cierta vulnerabilidad que propende a o no a tener algún espacio favorable o no psíquico, ¿no? La presencia de estresores, digamos, los problemas económicos, sociales, educativos, laborales, la dinámica intrapsíquica, es decir, qué peleas internas puede estar teniendo consigo mismo respecto a la maternidad. Fue un hijo deseado, no deseado, planificado, no planificado, si tuvo problemas con esa adopción de ser mamá, ¿no? Porque uno hace una adopción en el momento en que se embaraza también psíquicamente. Y si lo tuvo o no, y cómo se gestó ese embarazo. Cómo concibe al bebé, si lo nombra o no. No sé si vieron en el video, todavía hay como ciertas conductas o ciertas verbalizaciones que hacen que sea visible esa desconexión de esa mamá con su bebé. Dice, y el bebé era, o sea, todavía no lo nombra, a pesar de que habla de que ya tiene sus dos hijos y que ha asimilado de mejor manera su vínculo materno, y a pesar de ello, todavía le es difícil nombrarle de otra manera, ¿no? Si no es el bebé, no es mi bebé. Y esos ya son indicadores de cómo es su proceso, ¿no? Y si ese vínculo personal fue difícil, ¿no? Ese vínculo personal, cómo fue mi crianza, fue difícil, hay ya un predisponente a esa construcción psíquica distinta, ¿sí? Entonces,
estamos hablando de muchísimos componentes, no solo psicológicos, sino bioquímicos, que nos van a ayudar o no a la realización de este apartado o de esta forma de construir mi sensibilidad materna y mi ser materno, que viene a ser la oxitocina y la vasopresina. Como hablábamos ayer, es la que va a regular y va a controlar de algún modo todo lo que implica este comportamiento materno y va a generar que todas mis funciones maternas, este funcionamiento materno que es despertarse cuando el niño se despierta, ¿no? Despertarse antes de que tenga hambre, moverse de cierto modo en particular cuando mi niño necesita calma, tomarlo en brazos cuando yo sé que necesita regulación de su sistema nervioso, de su corazón, de su pulso. Esas son cosas que no las piensa la madre, sino que en su funcionamiento materno, en su función ser madre, las va desarrollando en ese vínculo, en esa relación continua. Y la oxitocina juega un papel importante para que esa mamá tenga un disfrute de su lactancia, sepa cómo hacerlo intuitivamente, digo intuitivamente entre comillas porque es un proceso biológico normal que le ayuda a intervenir con su hijo de forma estructurada y sin miedo. Y ahí es donde volvemos a lo que hablamos ayer, en esta construcción subjetiva madre-hijo y en la relación continua, la estabilidad psíquica del niño y de la mamá se establece. Es un encuentro subjetivo con el otro. Y así se construye la función materna, ¿no? Donde la mamá anticipa lo que el niño quiere, anticipa quién es mi hijo, le transmite saberes, le da sentido y valora sus funciones. Y en general ordena todos los ritmos y los espacios y lugares donde se encuentra con el bebé. Esa función materna determina la psiquis de ella como madre y la psiquis de ese hijo. Y le da estabilidad, pero si esa sensibilidad materna de la que hablamos ayer, esa capacidad de percibir, reconocer, interpretar y responder de una forma adecuada a su hijo, no se construye, es porque estamos hablando de la posibilidad de tener un sistema nervioso alterado que no le permite ser madre, ¿sí? Y que aparecen estos trastornos mentales o psicológicos que están ahí a la orden del día esperando ser atendidos y que no los podemos ver fácilmente, ¿no? Porque son tan subjetivos que solamente aquel que esté junto a la madre puede entenderlo de otra manera, sin juzgarlo, ¿no? Pero quien sabe de trastornos mentales corporales puede verlo sin juzgarlo, porque es muy fácil juzgar, ¿no? Siempre hacemos una crítica constructiva al tema del mal manejo materno, porque es muy difícil decir si una mamá está mal manejando al bebé o es una mamá que está teniendo los primeros síntomas de una depresión postparto, donde no sabe qué hacer con toda esa devastadora recarga emocional en su pensamiento, en sus emociones, está ansiosa, no puede dormir, no sabe qué hacer, no quiere cerca a su propio hijo, donde prefiere estar lejos de él y donde ella no tiene la capacidad voluntariamente de poder romper con esa construcción que se ha hecho, porque es una descarga distinta bioquímica en ella que ella no tiene la capacidad de controlar. ¿Sí? Si en este periodo posparto, que es tan sensitivo, sincrónico y tan bonito, donde la madre y el bebé en esa relación sana no está y no la puede realizar a pesar de esa sincronía que tuvieron en el embarazo, porque hay muchas mujeres que el embarazo fue maravilloso y de pronto en el parto es que se rompe con esta cadena de relación que tiene con el hijo y que se supone que biológicamente estoy lista para ser mamá, pero no la tengo. Y en ese momento lo que generamos es un alto riesgo en esa relación y sobre todo en la madre, ¿no? Un poco para ir, como les comentaba, en esta sincronía con la madre y el bebé, en esta expresión que está biológicamente ya determinada y coordinada, existe una coordinación rítmica y repetitiva que no solamente hace que el bebé se estabilice,
sino que la mamá reacciona a esos ritmos y se sincroniza a ella a la vida. Cuando esa mamá no tiene la capacidad de hacerlo, se altera su psiquis y ahí es cuando empiezan a haber probabilidades de alteraciones psíquicas. Muchas veces decimos, pero ¿qué alteraciones psíquicas? La mamá está llorando, ¿qué está haciendo? ¿No? La mamá llora, sufre. Esperamos que una depresión postparto sea así. Y realmente la depresión postparto no es así. Ustedes a lo mejor no la vean llorar, sino que cuando ustedes hablan con un paciente con depresión postparto, suelen decir, es como si yo tuviera un bloqueo emocional. No quiero sentir y no puedo sentir. Y hay una ruptura en esa evolución emocional, ¿no? Porque ese amor que voy sintiendo por el bebé, que se va construyendo de a poco en esa sincronía madre-bebé, no aparece y debería aparecer. Y socialmente todo el mundo me dice, qué lindo tu hijo. Y yo lo veo feo y no puedo reconocer la belleza en esa relación. Porque la mamá se prepara para reconocer la belleza en donde no hay, ¿no? Uno ve un pañal y cuando no es mamá uno se hace a un lado, pero cuando es mamá lo ve hasta bonito, ¿no? El cambio de pañal como una relación de ternura, una relación sincrónica donde yo me encuentro con mi bebé. Es el momento en que el bebé le responde con felicidad y socializa con ella y le agradece de algún modo físicamente lo que está haciendo por él. El bebé se mueve, reacciona, a veces hasta se hace pipí y son momentos de risa, es un momento social súper agradable. Y la mamá con depresión postparto lo único que siente cerca de un niño, de su olor, es asco y no puede remediar, ¿sí? Entonces, el puerperio normal o patológico va a estar definido por todas estas construcciones, ¿no? Primero, la posibilidad de romper ese vínculo con el bebé por cualquier motivo. Nació y se fue a cuidados intensivos. Nació y al irse a cuidados intensivos quizás yo me sentí incapaz de ser madre, yo no le pude sostener y es el primer factor de riesgo. Quizás yo sí me encontré con mi hijo, pero empezó a aparecer esta desidia, esta sensación de no puedo, no quiero dar de lactar, no me encuentro, prefiero mantener distancia, prefiero encargar a mi hijo, no sé cómo hacerlo, me pierdo en esa relación, ¿sí? Y empieza a hablarse de un puerperio patológico en el momento en que yo empiezo a ver este supuesto mal manejo materno, esta relación a distancia con mi hijo y cómo lo estoy sobrellevando, ¿no? Es una mamá que a lo mejor no puede acercarse o está viviendo pensamientos o ideaciones que probablemente sean reprochables, ¿no? Como, ¿y si le damos a alguien al bebé? Mi hermana le podría cuidar. Son pensamientos que es en el absurdo. La madre siente la necesidad de rescatarle al niño porque ya no puede. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta dos momentos distintos, ¿no? La tristeza postparto es una alteración transitoria, pero la depresión postparto es un trastorno. Y como lo dijo la persona que hablaba al inicio, es una experiencia que le limita a la mamá. Pero que esta depresión postparto va a pasar si es que es bien tratada, porque si no, una mujer puede vivir con esta supuesta depresión postparto arrastrada a lo largo de su vida sin poder conectarse con este bebé. Y va a estar caracterizada por el aislamiento social y no va a depender de ningún factor específico, sino de un todo, ¿no? Del sistema hormonal, biológico, de antecedentes de depresión, de que sea o no planeado, etc. Esta depresión va a repercutir lógicamente en su funcionamiento materno y va a recaer en algunos factores como falta de sueño, preocupaciones acerca de su capacidad de regresar a ser ella misma, porque ni siquiera es que sigue siendo quien fue, sino que es alguien que ella desconoce, porque esa persona nueva que está viviendo en su cuerpo no es ella, ¿sí?
Y aquí podemos ver como un porcentaje de lo que se espera a nivel mundial y de lo que se ve dentro de las estadísticas a nivel general, de qué tipo de trastornos podemos encontrar habitualmente en el posparto, ¿no? Trastornos de ansiedad, un 33%, trastornos depresivos en un 19%, que son los más significativos. Un trastorno mixto de ansiedad y depresión, el 19%, y estos son los que nos llaman la atención normalmente porque son aquellos que pueden generar riesgos de mortalidad de la madre por estas ideaciones suicidas y que pueden activarse en estos momentos, ¿no? Y el abuso de sustancias, que siendo un 4%, también están presentes trastornos a través del abuso de sustancias. Sin embargo, hay un porcentaje mucho menor y que tampoco es tratado habitualmente, que es el trastorno mental y que va a incluir, ¿sí? Que son las psicosis posparto. Son muy raras, pero aparecen, ¿no? La mamá empieza a escuchar voces y no tiene antecedentes de esquizofrenia o de algún otro trastorno mental, fobias, entre otros factores, delirios, alucinaciones, que no permiten su proceso normal habitual y empiezan a depender de terceros de forma decisiva. ¿Qué es lo más importante al entender un trastorno de depresión postparto, un trastorno mental puerperal? Lo más importante es actuar rápido, porque una mujer puede vivir con estas condiciones sin hablarlas, encerrada en su casa, sin ir a una atención médica por años. ¿Sí? Y ese niño va a vivir una realidad socioemocional adversa que puede limitar su capacidad psicosocial a futuro de forma definitiva, ¿no? Porque el primer año es tan importante en la vida de un niño. Siempre hay que hacer esta diferenciación, ¿no? La depresión postparto frente a la tristeza, que es normal. El 80% de las mujeres van a tener una tristeza o el baby blues normal, que es su proceso de adaptación. Pero el 20% van a sufrir una depresión postparto. Y frente a ello también hay otra condición importante, ¿no? Que es necesario hablarla y que generalmente está silenciada. Y es el duelo perinatal. El momento en que fallece un hijo, no importa en qué momento, puede ser en el primer trimestre, las primeras semanas de gestación, como hacia el final. El duelo perinatal puede causar una depresión a largo plazo, una depresión postparto, y no poder ser resuelta durante toda la vida. Lo que vive una mujer que ha deseado un hijo, lo planeó, lo deseó, lo amó, puede crecer con su bebé durante toda la vida. Hay mujeres que cuentan todavía los años y pueden decir, mi hijo ahorita tuviera 40 años. Y todavía hablar con muchísimo dolor acerca de este bebé, del que nadie habla, ¿no? Porque una mamá que perdió su bebé intraútero o antes del parto, es una mamá a la que vemos, quizás le damos un abrazo, pero no le preguntamos nada. O que fingimos que no pasó nada y todo siguió de largo. Como es un hijo sin identidad, aparentemente, que no existe, o que no tuvo un nombre físico, o que no le conocimos los ojos y sus gestos, que no sabemos cómo es, ni cómo se reía. Entonces hay una inexistencia de eso. Creemos que la mujer vive esa inexistencia. Pero para esa mamá ese bebé tuvo una identidad, probablemente tuvo un nombre, probablemente vivió mis miedos, mis dolores, y lo puedo vivir así, tal como esa imagen, ¿no? Con el vacío y siempre proclive a no poder sentir. Hay muchísimos estudios relacionales entre la pérdida y la aparición de problemas ginecológicos, ¿no? Como miomatosis, entre otros. Y estos duelos suelen ser tan importantes en la vida de una mujer, no solamente porque es un duelo que se basa en el deseo del ser madre, ¿no? No porque es un duelo desautorizado. Cuando alguien muere de nuestra familia, es un duelo visible, hay un ritual, hay un entierro, hay algo que me hace sentir que lo recé, ¿no? Que lo besé y lo recé en mi historia. Lo amé en mi historia y lo amé socialmente. Pero este bebé no se autoriza, ¿no? Nadie lo habla, nadie avala, la gente se muestra indiferente. Es más, las madres
no se visten de negro, y claro, hay estas condiciones, ¿no? De negro por un niño jamás uno se viste, pero a veces son rituales que nos hacen sentir que estamos apropiándonos de un dolor que tenemos, ¿no? Estos rituales que queremos hacer, como una misa, y a veces no lo hacemos porque no se ve, ¿sí? Es como si no tuviéramos derecho, las mujeres, a realizar este duelo desde una perspectiva social. Y somos seres sociales. Entonces, el no manejar el duelo intraútero, así haya tenido 10 semanas, porque una mamá puede vivir la muerte de un bebé de 10 semanas igual que de un bebé nacido, igualito, igual de doloroso es para esa mamá. Y se hace más grande mientras pasan los años porque es algo que no se habla, ni se puede decir, ni se verbaliza. Entonces, ¿qué se hace con estas madres aparte de reconocerlas, ¿no? Tratar de hacer que esa vida emocional, ¿no? Porque fue una vida para ella, es una vida para ella, así haya fallecido, es una vida para ella, sea reconocida y visiblemente aceptada, ¿no? Para evitar que hacia el futuro se recree esta condición de muerte. ¿Qué es lo que podemos ir reconociendo con esto, no? Que el amor no comienza con nacer, ni se acaba con la muerte, ¿sí? No es un borrón y cuenta nueva, no es que esto ya se acabó, olvídalo, mañana lo vas a intentar, todavía estás joven, nada de eso. Así sea voluntario, así sea una interrupción voluntaria, el amor, como ustedes han estado escuchándome desde el día de ayer, es una construcción de la psiquis en una persona, de la pareja y esa persona y esa mujer, que va instituyendo en sí misma lo que quiere desde el ser madre, de lo que quiere desde el ser hija, desde un ser social, y que esa frustración puede ser proclive a condiciones patológicas a largo plazo y que no puedan sostenerlas, ¿no? Que pueden concluir con procesos muy graves, ¿no? Como la muerte. Eh, para terminar, me gustaría como recordarles un poco lo que hemos venido hablando estos días. No importa las condiciones, las culturas, las vivencias que tengamos frente a un embarazo, frente a un parto, es importante reconocer que para la mujer, para la madre, para la pareja, vivir a plenitud en la medida de lo posible, ese ser mamá es importante, incluso en un hijo fallecido. Se dice que una mujer procesa mejor un duelo cuando puede sostener a su bebé. Por eso cuando sus bebés fallecen, por ejemplo, en el hospital, en la neonatología, se permite el apego con su bebé, así esté falleciendo, porque le permite a esa mamá sostener psíquicamente lo que necesitaba hacer, ser madre hasta el último minuto. Así está en cuidados intensivos en coma, la mamá puede contarle un cuento a su bebé que no entiende. Tiene muerte cerebral, por supuesto, porque le permite a esa mamá construir el ser madre, así sea en los momentos adversos, y pueda sentir a plenitud lo que le corresponde hacer, porque es lo que nos construimos aquí en nuestra mente. En un segundo momento es importante también reconocer que cualquier conducta nos está informando algo, nos da una información vital. Si esa mamá no le carga a su bebé, si esa mamá no le da el pecho a su bebé y no quiere hacerlo, si esa mamá nos dice, me he sentido bien y me da luces en su comportamiento de distancia, que no sale, que no socializa, ya me está dando pautas de que está posiblemente viviendo esto. Y naturalizar y acoger a una mamá y decirle, esto les pasa a muchas mujeres, es importante, incluso como prevención, así como cuando hablamos de signos de alarma en el embarazo y en el parto, se debe hablar de los signos de alarma. Yo les hablo normalmente de los signos de alarma, es normal sentirse triste, pero si tú sientes en algún momento que no puedes conectarte con tu bebé, que le quieres dejar ahí, que no soportas oírle llorar, ven por emergencia, pídenos ayuda. Eso es importante que una mujer reconozca que eso no es normal y que no depende de ella, que necesita un tratamiento. Quizás yo como psicóloga pueda acoger, pero el tratamiento vital
porque es un desbalance bioquímico, es por parte de psiquiatría. Y debemos trabajar multidisciplinariamente, ¿no? El pediatra se va a dar cuenta de ese bebé si está o no conectado con su madre. El ginecólogo, el ginecobstetra, se va a dar cuenta si esa mamá es capaz de ser sensible a ese bebé. Y lo va a derivar a psicología y lo va a derivar a psiquiatría en el momento que sea adecuado. Este vínculo no es solo el momento del parto, sino para toda la existencia de una familia. El reconocer tempranamente estos signos y síntomas va a hacer que probablemente no tengamos trastornos de conducta a futuro, porque una mamá que no se conecta con su hijo por los primeros años de vida difícilmente se conecta a futuro. Sin juzgar esto es algo no tratado por la salud pública o por la salud en general. No es un problema que dependa de la persona. Les agradezco por este tiempito. No sé si estamos bien con el tiempo, creo que sí. Quisiera, no sé, preguntarles o ver cómo estamos ahora trabajando con este tiempito. No sé quién estaba moderando. Ya se me perdió mi moderador. No sé si tienen preguntas. Ay, hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. A ver. Buenas noches. Sí, doctora Santín, ¿cómo está? Primero, agradecerle por su excelente exposición. La idea, un poco del Congreso, de esta primera edición del Congreso Internacional de Actualización en temas de ginecología obstetricia y materno-neonatal, es precisamente englobar de una manera multidisciplinaria a la mujer gestante, a la mujer puérpera, al neonato, al bebé que es ya pediátrico. Y de esa manera, pues hemos englobado durante estos ya 7 días de congreso em, el manejo multidisciplinario que debería ser de esta manera en cualquier tipo de patología o no de una mujer. Y yo le agradezco muchísimo por esta excelente ponencia. La verdad, a nosotros como ginecólogos, como médicos, como personal sanitario, muchas de las veces en las consultas preconcepcionales, en las consultas prenatales o en las consultas para control de puerperio, nos olvidamos mucho de esto, que es tan importante, ya que, como todos sabemos, el concepto de salud es esta salud integral. Entonces, le agradezco muchísimo. Creo que hay algunas preguntas y yo quiero dar el espacio que se merece efectivamente este tema de gran importancia para ver si podemos contestar la mayor parte de ellas. Encantada. A ver, la primera pregunta dice, de acuerdo a su experiencia, ¿qué sucede con aquellas madres que son víctimas de una violación? ¿Son más propensas a presentar esta depresión posparto? Es una pregunta importantísima e imprescindible que quizás se me pasó por alto nombrarla, ¿no? Una mujer que ha vivido violación, lo primero que debemos comprender es que la consulta ginecológica ginecobstétrica en general es la más delicada, incluso el pediatra. O sea, esto tiene que estar como parte de un registro. O sea, la historia clínica primero tiene que versar cómo llegó este bebé a la vida de una mujer. Segundo, la atención tiene que ser lo más delicada posible. ¿En qué sentido? Si es más propensa a vivir depresión postparto, lógicamente no es solamente por el cambio en su estructura social, emocional, y química, ¿no? Sino por todo lo que implica estar cerca de un ser que a lo mejor todavía le cuesta mucho reconocer. Por ejemplo, la lactancia no se recomienda en las primeras semanas, sino hasta ir acompañando terapéuticamente a esa madre a ese reconocimiento con ese bebé. Desde el día de ayer íbamos conversando de esta sensibilidad materna y de irnos reconociendo con el otro, sanando estas condiciones de encontrarse con el otro, hasta que la mamá esté lista. Es importante no forzar la lactancia, no forzar de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tengo grabado en mi mente a una mamá que me decía, siento que mi hijo me viola y yo le amo, ¿sí? Entonces,
La mamá tiene que saber que toda atención y procedimiento que se haga se hará cuando ella lo apruebe, desde una revisión, desde lo que sea. Señora, puede pasar, vestirse, ahí está. Cuando usted esté lista, me avisa. Voy a hacer tal cosa. Cuando usted esté lista, me avisa. Y la lactancia, apenas nazca, yo le tengo que preguntar, ¿quieres ver a tu bebé inmediatamente? Si no lo quieres ver, está bien. Cuando tú estés lista, lo vamos a hacer juntas, ¿sí? Yo he acompañado algunos partos de mujeres que han sido víctimas de violación y esta calidad de aceptar que ella no puede ser mamá por lo que le pasó, ¿sí? Ha hecho que sea más fácil su recuperación de su ser materno. O sea, llega un momento en que va construyendo su ser materno de una forma que está basada en su ritmo y en su sincronía y va reconociéndose en su bebé, no en la violación. Cuando yo le forzo a vivir esto, esa mamá se va a reconocer en una violación o una presunta situación de abuso permanente psíquico, ¿no? Porque ella no le ve al bebé, ve el abuso. Entonces, es lo primero, para proteger a esa madre y a esa construcción relacional, tengo que tener a una persona de apoyo. Es como una madre sustituta, ¿no? Que a veces es una hermana, es una abuela, es una amiga o un hogar acogiente. Y esa persona acompaña, no le quita a su bebé, sino que la acompaña, porque las madres que tuvieron a su hijo tienen la posibilidad de reconstruir ese lazo, pero siempre y cuando no sea forzado. Si es forzado, vamos a perder ese vínculo materno y esa mamá probablemente nunca restituya su estado emocional porque va a vivir en permanente ambivalencia con respecto a su bebé. El decir, yo te espero cuando estés lista, va a apoyar mucho este proceso. Nada que pueda ser forzado. Esto es importante, ¿no? Al igual que el tratamiento psicológico, normalmente en estas mamás sí, tratamiento psicológico es imprescindible porque todo requiere acompañamiento. Desde el momento del parto, hay mamás a las que tenemos que decididamente dar a elegir, al menos si la violación fue forzada, ¿no? Porque hay sistemas de abuso distintos. Esa mamá no puede dar a luz por parto normal, porque probablemente sienta, porque hay una memoria física, ¿no? Estas memorias táctiles están en su cuerpo y probablemente está viviendo un estrés postraumático. Entonces, el dar a luz puede provocar peores condiciones mentales y una posible ideación autolítica, que es lo que más nos preocupa, perder a una madre en eso. Imagínense ese hijo que pierde a su mamá por su culpa, ¿no? ¿Cómo se construye psíquicamente a futuro? Entonces, cuidar a ese bebé y a esa mamá de todo procedimiento. Esa mamá no puede recibir tactos, esa mamá no puede ser tratada en ningún procedimiento sin que ella haya autorizado afectivamente y con la presencia de aquel que les genera soporte. Sola no puede. Eso es importante, ¿no? Sí, muy importante y bueno, para acotar un poco esto, habíamos hablado nosotros en las anteriores ocasiones, en los anteriores días del Congreso, cuando hablábamos de parto prematuro, de hemorragia, de hipertensión, hablábamos nosotros de los embarazos o los bebés prematuros iatrogénicos y claro, hablábamos nosotros de que efectivamente nosotros como personal sanitario, pues muchas de las veces, pues inconscientemente podemos tener estos bebés prematuros iatrogénicos. Yo creería que podríamos hacer un símil con lo que acabamos de hablar, ¿no? Miren que los desencadenantes, muchas de las veces los disparadores de estos depresiones postparto, muchas de las veces es una asesoría no tan bien direccionada como la lactancia materna. Yo tengo pacientes en la consulta privada que el disparador para su depresión postparto es la mala asesoría de lactancia materna. Miren cómo podríamos tener ese trastorno. Aquí dice una pregunta, Ligia nos dice, la tristeza transitoria, ¿cuánto tiempo debería durar? En esta reacomodación o adaptación hormonal se cree que alrededor de 10 a 15 días la mamá va a pasar por un periodo muy sensible. Algunas personas hablan hasta el mes, pero más que el tiempo va a determinar la intensidad del síntoma y de la perturbación.
¿sí? Si es que hay una perturbación que influye en su funcionamiento materno, es decir, que no puede estar cerca de su bebé y que empieza a influir en su relación, no solamente con su bebé, sino con todo su sistema de apoyo familiar, laboral, ya vamos a hablar de que esta depresión probablemente no sea transitoria, sino que ya empezó a debutar en una depresión posparto, ¿no? Que fueron los primeros síntomas, la intensidad, la calidad y la intensidad. Y hay una depresión normal posparto, el baby blues, es esta adaptación y normalmente similar a como la vivimos los primeros meses, esto que nos ponemos lloronas, los cambios fisiológicos, ¿no? Que esta sensibilidad que tiene la madre en el primer trimestre y en el último trimestre, que nos ponemos irritables, va a ser muy similar al posparto. Este cambio hormonal tan abrupto que empezó al inicio va a ser muy similar y debe ir decrementándose entre los 10 y 15 primeros días del posparto. Así debería más o menos funcionar, ¿no? En algunas mujeres va a depender un poco de sus características de personalidad, pero no debe ir más allá de un mes. No debería prolongarse más allá porque ya debe haber un reajuste, ¿no? De su apetito, de sus ciclos, de su manejo. Hay mujeres que llegan al tercer mes y todavía no saben cómo bañar a sus bebés. Y el no saber ni siquiera cómo bañarlos, tocarlos, acariciarlos, cambiarnos, ya es una alarma, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Y la última pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones de la depresión posparto en atención primaria? En atención primaria, primero, bueno, no deberíamos tener tantos casos de depresión posparto así, porque es una depresión mayor realmente, la depresión posparto, ¿no? Debería estar tratada en especialidad con psiquiatría. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a tener pacientes con depresión posparto, ¿no? Primero, la atención basada en la sensibilidad del sistema de salud. Se Primero, eliminar de nuestro lenguaje el mal manejo materno, creo que es una deuda pendiente que tenemos con las gestantes y con esos bebés, porque eso es un chip que se instala. Es tan difícil eliminar ese chip en la mamá, esa conexión que hizo con sus dudas, que son normales de una mamá primeriza o de una mamá que recién está siendo mamá, aunque tenga 3 hijos, pero que ahorita dio a luz y no sabe qué hacer porque es una crisis, es una ruptura. Primero eliminar eso de nuestro léxico, ¿no? Y cada vez que una mamá, yo le pregunte algo, debo preguntar cómo se siente, está disfrutando y las mamás nos lo van a decir. No, no avanzo, no quiero, no me gusta, no puedo y empezar a trabajar desde el ámbito emocional también. Primero, valorar lo que me está contando y segundo, también podríamos hacer grupos de apoyo, así sea de 3 mamás. Eso hace que una mujer se sienta salvada. Cuando uno tiene algo dentro que no sabe qué le pasa y que se siente anormal, por eso no lo cuenta, porque soy anormal, como una mamá no le quiere a su hijo y además yo le amaba y le planifiqué y le adoré, pero es tan habitual que una mamá que no haya podido tener hijos durante mucho tiempo o que haya sufrido para tener a su hijo, quizás por amenazas de aborto, por muchas condiciones adversas que puede haber vivido, de pronto no lo quiere, pero ese cambio hormonal debuta en esto, ¿no? Entonces los grupos de apoyo, así sean 2 mamás, conocernos entre 2, 3 personas que estamos viviendo eso, hablarlo, verbalizarlo, fortalecer el vínculo con los bebés, los grupos de estimulación temprana donde nos enseñan a las mamás a acariciar al hijo. Normalmente un estimulador temprano dice, venga, tráigale al hijo, hágale así, y uno mismo le mueve al bebé. Jamás. Debemos permitir que la mamá sea quien aprenda a acariciarles. Yo les hago bailar el vals a las mamás con los bebés, ¿no? En la sala de estimulación temprana y bailan un vals. Las mamás no saben cómo moverse, cómo sostener a su hijo en brazos. Entonces, cuando yo permito que esa mamá aprenda a sentir el ritmo de su bebé, aprenda a hablarle, aprenda a cantarle, a pensar que no es más valioso la música de Vivaldi que mi canto, porque es mi voz la que él quiere. Entonces, cuando la mamá va aprendiendo eso de a poquito, va valorando quién es y se activa esto que ustedes han oído ya estos 2 días, la sensibilidad materna y ese funcionamiento materno. Y es de a poquito, respetando su tiempo. Hablar del respeto al tiempo para adaptarse es importante. Creo que eso podríamos como empezar a gestar. No he oído nunca grupos de apoyo para la depresión postparto.
Y creo que es una deuda que tenemos con muchísimas mujeres que viven esto. Sí, así es. Muy importante esta aclaración y sobre todo quiero leer la última pregunta porque sí me pareció muy interesante esta parte de aquí. ¿Cuánto tiempo puede durar una depresión postparto si no es tratada? Bueno, y hemos tenido pacientes muchas de las veces en la consulta que, bueno, supieron que tuvieron depresión postparto por los síntomas, por sus grupos de apoyo en los que entre las mamás se cuentan esto, pero no acuden al tratamiento, tal vez su bebé ya tiene 6 meses, 7, 8 meses, un año. ¿Y cómo identificar hasta qué tiempo puede durar esta depresión? La depresión postparto se puede convertir en una depresión a futuro a lo largo de la vida de una persona. ¿Sí? La depresión postparto a veces es reconocida 2 años después o en el tercer hijo y que nunca se resolvió. Simplemente lo que pasa es que la psiquis se defiende y la esconde, ¿no? La esconde y la persona sigue funcionando de alguna manera, pero no en su ser materno, funciona en la vida, pero no en su ser materno. Entonces la depresión postparto puede durar 1 año, 2 años e irse despertando conforme el niño va demandando la presencia de la madre. A veces ya cumple 2 años y empieza a hablarle y ahí empieza a activarse de nuevo su rol materno, pero no siempre sucede. Entonces puede ser una depresión encubierta, ¿no? Ahora técnicamente hablando se habla de una depresión postparto después de las 12 semanas hasta el primer año de vida. Sin embargo, cuando vemos mamás que no resolvieron su depresión postparto, algunas siguen viviendo la misma crisis después de 5, 7 años, ¿sí? Es como el duelo perinatal. La mamá vive el duelo perinatal incluso 40 años después y lo vuelve a vivir y vuelve a sentir la pérdida igual que el primer día. Y va a depender, sí, de la red de apoyo, de los factores protectores psíquicos que tengamos, ¿no? Qué sé yo, mis formas de ser, mis formas de adaptarme, mi resiliencia, mi familia, pero si no tengo recursos psicológicos, sociales, probablemente eso siga incrementándose a lo largo de su vida. Y también depende de cómo lo vivan en un hospital, ¿no? Si en un hospital se vive el duelo perinatal y dicen, ah, ya tuve el aborto, hasta luego, y se fue, y la mamá, lo primero que cuenta de cada 20 mamás, 19 me dicen, me fui con los brazos vacíos. Y si yo le ayudo a encontrar en esos brazos ese ser que está en su vida, porque está en su cuerpo, le atraviesa de alguna manera, si le enseñamos a reconocer a ese bebé, por ejemplo, se llevan su bebé pequeñito, se lo llevan y hacen su ritual, lo que necesitan hacer, esa mamá puede resolver su duelo de una forma distinta. Si logra despedirse, si logra mirarlo, si le muestran, ¿no? Hay doctores que dicen, yo no creo que deba verle. La mamá decide, yo no por él. Aunque esté deformado, yo le aviso, su bebé va a estar con sangre, va a estar así. Yo soy responsable de decirle, pero la mamá decide. Y cuando ella decide, ella puede resolver psicológicamente ese duelo de mejor manera. Ustedes no tienen idea la trascendencia que tiene una simple pregunta, ¿sí? Por más chiquito que sea. Eso es lo que les puedo Perfecto. compartir. Muchísimas gracias, doctora Santín. La verdad, esto es un tema muy apasionante y por eso hemos dado unos minutos más a su ponencia, porque Perdón. esta, esta es la manera de abarcar. Muchas de las veces los profesionales sanitarios, incluyendo los especialistas que estamos ahora asistiendo a este congreso, pues no tenemos la oportunidad de poder apersonarnos de nuestras pacientes en este sentido, ¿no es cierto? Que no sea la consulta médica solo de la patología en la que viene a, a consultar mi paciente, sino pues investigar un poco más, adecuando una relación médico-paciente de una mejor manera para poder pues ir canalizando este tipo de asuntos. Así que, bueno, nuestro siguiente ponente, el doctor Tobar, sí le vamos a pedir un poco de disculpas por estos momentos que nos tomamos ahora en su exposición, doctora Santín. Quiero felicitarle por el excelente nivel con lo que nos ha presentado durante estos 2 días de Muchas congreso, gracias. sus temas. Así que espero que no sea la última vez que no nos colabora, a ver muchas ediciones de este congreso, así que le felicito por su ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias a todos. Buenas noches.